¿Qué tan poderoso es Boruto actualmente en Boruto True Blue Vortex? ¿A cuáles de los 12 seres y ninjas más poderosos de la historia podrá derrotar y a cuáles no? ¿Qué tan poderoso será cuando use su karma y su yoga? ¿Será que la rubia hermosa disfrutó comerse la línea sensual del autoproclamado Otsutsuki Kode? Pues quédate y miremoslo juntos hasta el final. Para comenzar con la explicación, tenemos que partir obviamente estableciéndole un nivel base a Borucristo. Y luego, lógicamente, tendremos que hablar de Kode, porque si hablamos del tuerto, hablamos de Jigen, y si hablamos de Jigen, hablamos del dúo yaoi adulto y también de Ishiki, y si hablamos de Ishiki, hablamos de Kawamas, y si hablamos nuevamente del dúo yaoi adultos, hablamos del Momon-kun y del dúo yaoi jóvenes, y si hablamos del dúo yaoi jóvenes, hablamos de Kaguya, Yubidara y Yubito, y si hablamos de Yubito, hablamos de Hashirama, y si hablamos de Hashirama... El caso es que con lo apreciado en la batalla, claramente Borugot fue muy superior a Kode, a tal punto que utilizando su Usui con Rasengan y su actitud sensual, provocó que este huyese mal viajado a su dimensión hogar sin poder acertarle un golpe al Uzumaki, y provocó entonces que le dé un poder considerablemente inferior con respecto al del rubio, el cual se divide en dos. Un poder sin limitador que se ubica en lo alto de la gráfica, y uno con limitador, el cual analizaremos a continuación y que se sitúa en la parte media de la misma. Y aquí, partimos diciendo que según Amado en el capítulo 56 del manga de Boruto, el potencial y poder de Kode sin limitador supera con creces al del mismo Jigen. Bueno, solo habla de potencial pero pues técnicamente lo mismo, refiriéndose claro a la versión Karma fase 2 del receptáculo, pero no sobrepasando al del mismo Ishiki. Y por ende, al tener el limitador, Kode sería inferior al mismo Jigen. Por esto decimos que el poder de Jigen Karma fase 2 es considerablemente inferior a Kode sin limitador, pero al mismo tiempo es muy superior a la versión limitada del ahora tuerto, y por ende sería muy inferior a la versión de Boruto vista en True Blue Vortex. Ahora bien, en cuanto a Ishiki se trata, no tenemos una comparativa clara con el nivel del peli blanco, pero lo que sí les puedo decir y asegurar es que debido a las demostraciones abrumadoras de poder dadas en contra de Naruto y Sasuke, puedo decir con certeza que el Otsutsuki Kashon sería capaz de derrotar a su receptáculo fallido al Full Power, pero dudo de que pueda con el demostrado poder de Borucristo en el capítulo 3, es decir, para mí la diferencia de poder entre Boruto y Kode es demasiado grande, pero entre Kode e Ishiki es muy corta, como la de tu ex. Por ende, la diferencia que hay entre Ishiki y Boruto sería ligeramente notable. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Dicho esto, ahora sí podemos hablar claramente de los demás personajes del video, comenzando, como no, por el buen Kawamas, Shinobi, quien sin importar de que no haya demostrado mucho en el manga actual más que pues activar por fin el Dharma completo, sabemos que en su momento humilló a Kode con limitador, quien se vio obligado a usar a Daimon para salvarse. Fue considerablemente superior a Borushiki, quien igualmente humilló a Kode con limitador, y de la misma manera, sabemos que Kawaki con el Karma fase 2 sería capaz de acceder a gran parte de los poderes de Ishiki, más o menos a un poder igual o ligeramente superior al de Jigen Karma fase 2, quien del mismo modo tenía parte del poder de Ishiki. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos, volvamos a Jigen. Como apreciamos tanto en anime como en manga, principalmente en manga, Jigen Karma fase 2 fue lo suficientemente poderoso como para humillar tanto a Naruto y Sasuke de forma individual y conjunta a sus máximos poderes, colocando por este motivo al dúo yaoi adulto en un escalón por debajo al Cachón tatuado, esto usando sus Megazords tal cual lo vimos en batalla, Megazords y poderes con los cuales de paso, estos dos iniciando el manga, fueron capaces de derrotar parejamente al buen Momon-kun, quien tendría por ende un nivel inferior al del dúo yaoi conjunto, pero ligeramente superior al de ellos dos individualmente hablando. Continuando y hablando nuevamente del dúo yaoi, pero sus versiones jóvenes, obviamente tendrían capacidades de combate inferiores a sus versiones adultas, por la falta de control en sus técnicas recién adquiridas y por la falta de experiencia en combate, y hablando de Naruto por la falta de la otra mitad de Kurama. Por ende, lógicamente, serían muy inferiores a sus versiones adultas. Ahora bien, aún con este poder, conjuntamente hablando y por temas de guión, de esto sacaré un video próximamente en el cual hablé de la pésima escala de poder vista en la Cuarta Guerra y en Boruto, o mejor dicho, en el nerfeo o desperdicio de poderes por parte de Naruto y Sasuke, tanto adultos como jóvenes, de Kaguya, de Yubidara y de Momoshiki. Bueno, eso lo hablaremos después. El caso es que con este nivel conjuntamente hablando, lograron derrotar primero que todo a Yubidara, el cual lo superaba de forma individual, pero quien fue medio acorralado y casi derrotado, por ambos peleando conjuntamente.
Por cierto, una vez terminadas todas las explicaciones, hablaremos de Boruto vs Yubidara al final del video. Mírenlos al final, porque con Madara pasa algo interesante junto a su limbo. Es un debate un tanto curioso. Luego, con ayuda del Kakas, Tauruno y el Evangelizado, vencer a una Kaguya OP, quien versus Naruto Sasuke se situaría un poco por arriba. Rico, ¿no? Luego, pasando a Yubito, pues él claramente sería muy inferior a Madara y a Naruto Sasuke individualmente hablando, y en base a él, situaremos a Hashirama, el dios de los ninjas, el dios de los shinobis, ligeramente por debajo de él, pues en la cuarta guerra lo partió como ramita, es decir, Yubidara es superior a Hashirama. En conclusión, mi gente, gracias a la atroz violación por parte de Borugot en contra del tuerto pelo y blanco Koude, podemos decir que Boruto, por lo menos en base según lo visto hasta el momento, es capaz de derrotar a Ishiki. Este está en duda, pero sí al Kawamas y al Cachón con Karma fase 2, a Naruto Sasuke Full Power, a Naruto Sasuke de la cuarta guerra, a la versión nerfeada de Momoshiki, Kaguya y Yubidara, también a Yubito, quien no usó el Kamui por algún motivo el cual hablaremos después, y a Hashirama, el dios de los shinobis. Ahora, ¿quiénes podrían derrotarlo? Al igual que antes, el hablar de la diferencia de poder entre Borugot y los seres que lo superan es muy difícil. Aún así, con el simple hecho de decir sus nombres, estoy seguro de que estarán de acuerdo con mi punto de vista. Eso espero. Siendo el primero de ellos, el todopoderoso Otsutsuki trascendental, Shibai Otsutsuki. A decir verdad, no creo que deba dar muchas explicaciones sobre su poder, pues si un ser como Daimon, quien posee una de las habilidades de Shibai, es capaz de humillar a tantos como lo ha venido haciendo, pues ¿qué se espera del Otsutsuki? Hablando por cierto del lunar de puta madre y Daimon, podemos decir con certeza que sus habilidades de combate son lo suficientemente altas como para poder acabar con el rubio en base, pues al no conocer su límite y al saber que humilló de una forma más fácil a Kodes y Limitador que el mismo Boruto, sería un indicio de que puede que se encuentren en el mismo escalón, pero de igual forma sería superior. E incluso, independientemente de que Boruto obtuviera su karma en fase 2, dudo que logre derrotarlo, pues como mencioné, no conocemos el límite ni la debilidad del Hansha no Noryoku del enano. Aún así, creería que esa batalla sería extremadamente pareja, y se decidiría por el factor inteligencia y experiencia. Aparte si, al finalizar la primera parte de la historia, Daimon le dice a Boruto como referencia que pues iguale sus niveles para pelear parejamente, pues ha de suponer que Boruto actualmente debe tener un nivel similar, por pues, la referencia anteriormente dada. Ahora, hablemos de Naruto Baryon, ser el cual, según mi punto de vista, sería lo suficientemente poderoso como para sobrepasar con creces a su hijo en base, tanto en velocidad, fuerza, experiencia y técnica de combate. Esto claro por lo demostrado ante Ishiki, pero tras activar el Karma fase 2, considero correcto situar al rubio emo ligeramente por encima de su padre, puesto que todas las estadísticas antes mencionadas en Naruto se equipararían, siendo únicamente superior en cuanto a experiencia y resistencia se trata, y siendo esto último, la resistencia, el factor que decidirá el resultado final a criterio personal. Del mismo modo, tenemos las versiones de Susanoo Yubima la flecha de Indra de Sasuke Uchiha, y el modo avatar de Kurama Shura Masujutsu 6 Camino Super Gran Bola Viuda Rasenchuiken de Naruto. Sobre ellos dos, independientemente de que sean los modos más poderosos del dúo Yaoi en sus versiones jóvenes, dudo rotundamente que logren acabar con la forma Karma 2 del rubio, pues él puede absorber tanto ninjutsu como senjutsu, y ustedes dirán. Mientras está absorbiendo las técnicas, Naruto y Sasuke pueden aprovechar la brecha para contraatacar, y yo le diré que no, ya que esos dos jutsus agotan el 99% de la reserva de chakras de ambos, y por ende, una vez lanzada no tendrá la capacidad de hacer algo en contra del emo con su karma. Y por último, ¿por qué no? Decimos que si Borugot activara su Jogan más el karma, sí o sí, se permitiría derrotar sin muchos problemas a Daimon por las habilidades que se supone que otorga este ojo, convirtiendo a Uzumaki en el ser más fuerte de todo el verso de Naruto y Boruto, y encontrar a Shibai. Hablemos de un hipotético Boruto Jogan versus Yubidara Malimbo. Antes de culminar con el video, me gustaría resaltar el hecho de que Boruto, de no poder sentir presencias en otro plano terrenal, debido a no estar confirmado de si tiene senjutsu o de si su Jogan puede detectarlo, pues sería claramente derrotado por las 4 sombras del limbo del Uchiha, ya que no las podría ni sentir ni tocar. Esto claro, hablando de la versión base del Uzumaki. Si tenemos en cuenta el karma, pues técnicamente sí podría tocarlas y sentirlas, pues al tener un Otsutsuki dentro de sí, tendría incorporado el senjutsu. Pero aún así, creo correcto decir de que ese Madara le ganaría por la cantidad numérica. Y ya si hablamos de la versión del Jogan, ahí sí dudo que pueda hacer algo con el Uzumaki, ya que ese doujutsu no solo le permitiría ver las sombras, sino que les podría encontrar un punto débil y de esa manera poder ganar.
Es decir, que las sombras del limbo de Madara versus Boruto se permitirían alcanzar este nivel de poder. Claramente según mi opinión personal y dependiendo de si Boruto puede sentir el Senjutsu o la sombra del limbo. 忍びの時代は終わる。